17 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana de este viernes 6 de junio, mañana 7, más allá del día de los y las periodistas, del cual ya hemos hablado, también será para esta ciudad otra fecha significativa porque parece que fue mucho más, pero son 3 meses de la inundación del 7 de marzo y hay mucho por revisar de lo que se hizo y ni que hablar por hacer. Esto en el marco también de una nueva colecta anual de Cáritas nos trae aquí al estudio a Marina Buentenau, que es integrante del área de Economía Solidaria, y a Joaquín Urrich, que también es integrante del área, además es vicedirector de la Cáritas Diocesana. ¿Cómo están? Bien. Acérquense a los micros. Bueno, ya han planteado en un par de instancias alguna especie de rendiciones respecto de las distintas etapas en las cuales han dividido el trabajo realizado hasta aquí desde Cáritas, pero ¿quién cuenta un poco de cómo fue dándose respuesta a la inundación desde la institución? Marina. Bueno, fue como pudimos. Uh-huh. Bueno, después de las inundaciones del 7 tuvimos intentando comunicarnos porque estábamos algunos sin luz, algunos sin batería. El día 9 comenzamos con un espacio en el Centro Comunitario San Roque que abrió generosamente su sede, todas sus puertas de todo el lugar, y ahí empezamos a pensar en un centro para poder recibir donaciones, porque lo que primero que llegan a todos los quienes trabajamos en Cáritas, ¿dónde podemos llevar cosas? Cuando pasa cualquier cuestión vinculada a alguna necesidad. Así que bueno, ahí se pensó en poder hacer un centro. No teníamos dimensión mucho de lo que había pasado. De hecho, varios integrantes, después de varios días de estar ahí adentro, empezamos a recibir algunos videitos de lo que había pasado en todo Bahía. Uh-huh. Así que totalmente desbordados y por muchas cosas. No solo por la emergencia, sino también por la ganas de trabajar de mucha gente que se acercó. La particularidad de este centro me parece que es que mucha gente se acercó individualmente, que no le había pasado nada, porque este centro estuvo en zona norte y que es una de las zonas que no fue tan afectada. Entonces toda la parte que desde Don Bosco, desde Estomba al 2300 para allá, uh-huh, todo ese sector de muchos barrios muy populares se acercaron a dar una mano, mucha gente suelta, digamos, no con grupos, no con iglesias, simplemente vecinos y vecinas que fueron. También se acercaron grupos organizados, pero bueno, la particularidad de eso me parece que fue eso, que después de que estábamos finalizando, viste, te acercás a grupitos que se fueron a la mano, y che, ¿ustedes cómo llegaron? No, yo no lo conocía, bueno. Y ahí nos dimos cuenta que esos grupos que se sostuvieron todos esos 12 días que estuvimos ahí, se hicieron como grupos de amigos, porque vos podías ver sectores donde estaban alimentos, limpieza, la atención en la puerta, que se fueron conociendo ahí. Claro. Y eso fue también, la respuesta a una demanda que iba llegando de distintos sectores, incluso en ese área en particular, de muchas familias que tenían una primera experiencia de esta necesidad de encontrar una ayuda a partir de la inundación, ¿no? Porque económicamente, dentro de la crisis preexistente en la ciudad, no necesariamente recurrían a estas instancias, ¿no? Sí, nos pasa que nosotros somos la sede de una Cáritas Diocesana que abarca casi la 6ª sección electoral. Nosotros trabajamos con las Cáritas parroquiales, que son ellas quienes hacen el trabajo de asistencia directa. Sí. Y nos pasó que nosotros pensamos ese lugar como eso, un lugar donde coordinar todas las donaciones que llegaban a nivel nacional y a nivel local también, y después distribuirlas en los puntos donde estas Cáritas trabajan insertas en los barrios, en las capillas, en las parroquias, y después hay algunas organizaciones que también venimos trabajando en una red de Cáritas desde siempre, digamos, con distintas otros credos o merenderos, organizaciones barriales. Y nos pasó que fue tanta la demanda que en uno de esos días, no recuerdo cuándo, había mucha gente que venía a golpear la puerta a buscar mercadería. Entonces salían camionetas y demás llevando a distintos puntos, y bueno, fue en un momento que tuvimos que ahí reorganizarnos en la marcha y poner
puntos de distribución para alimentos y para ropa, que también la ropa fue ya desde los primeros días un problema. Entonces ahí lo que decidimos hacer un ropero comunitario en la plaza. Sacábamos tablones y la gente que necesitaba podía ir y llevarse. Que le decíamos también, llévate la bolsa, porque también en una inundación vos perdés, no solamente un pantalón no te resuelve todos los días, necesitas mucha ropa. Que es esa movida que pensamos así como en los primeros días. Así que enseguida distribuimos como la logística ahí adentro. La gente de la cooperativa también en un momento llegó, porque nosotros de logística no sabemos, o sabemos, digamos, a muy pequeña escala. Entonces se organizó la disposición del lugar, que fue maravilloso, porque no solo te alivianó lo físico, porque también pusimos mucho el cuerpo, muchas horas, eran desde las 9 de la mañana hasta las 18, a veces más, y a veces cortábamos antes porque nos quedábamos sin mercadería, que esa también fue una de las primeras premisas, ¿no? Todo lo que llegue, tratar de que todo salga en el día. Claro. De hecho, bueno, esto de las cuestiones de los tiempos, del poner el cuerpo, implica que, habiendo pasado 3 meses, es como un periodo sin pausas, ¿no? Para este tipo de tarea, conviviendo con algunos otros sectores de la sociedad que ya han hecho alguna especie de cierre de la emergencia. Vos, Joaco, ¿cómo viste esa primera etapa? Bueno, estando también muy presente durante todo ese tiempo en el centro comunitario, y después cómo engancha con la siguiente fase, digamos, desde la perspectiva del laburo de Cáritas. Sí, ahí quizás la primera etapa estaba muy abocada a esta cuestión de la emergencia directa, inmediata. Ahí cuando planteaba Mari esto de, bueno, cómo nos fuimos replanteando día a día casi cómo era esa cuestión de acompañamiento, de asistencia, porque bueno, en un momento era en relación un centro para acompañar a las Cáritas parroquiales, incluso aquellas organizaciones que venimos trabajando en red con distintos proyectos, y también el relevamiento que nos había quedado de lo que había sido el temporal. Esa era como una primera instancia. Luego empiezan a acercarse otros, ese relevamiento que teníamos entre las Cáritas y los puntos, teníamos pensado más o menos 40 organizaciones comunitarias. De esas 40 del principio, al finalizar hubo 521 entregas comunitarias, claro. Es decir, distintas organizaciones, centros, instituciones que se acercaron en busca de algún tipo de ayuda. Con esta premisa de lo que entraba salía, también te marca un poco cuánta cantidad de donaciones llegaron en esos 12 días para ampliar, ¿no? de la primera idea de estas organizaciones que están relevadas a lo que fue el final de 521 entregas. Más porque al cuarto día, como decía Mari, bueno, se tuvo que replantear esto y organizar la asistencia directa a las familias que acercaban. Y después, bueno, muchas vecinas organizadas que venían en busca de algo para llevar a tal lugar que veían que no, que había cierta necesidad. También se vio ese tipo de organización. Creo que se trabajó en esta primera etapa con mucho de lo que iba llegando de distintos lugares del país. Creo que eso también a rescatar. Y bueno, ahora en el cómo seguir, también hay como esto que planteabas vos, en definitiva la inundación. Esta catástrofe profundizó una crisis social muy amplia, extrema, compleja, donde creo que le debe pasar a muchas de las instituciones, organizaciones, de todo un trabajo a través de distintos programas, proyectos de muchos años. Muchos de esos sueños que habían llegado a tal punto, que estaban en proceso, en algunos casos se vieron devastados por esta situación, y lo que implica en algunos lugares un volver a empezar. Y ese es el desafío. La decisión institucional que hay es, bueno, seguir acompañando el post-catástrofe, ¿no? Lo que ha quedado, pero bueno, a través de las líneas de acciones institucionales que un poco acompañan y tratan, ¿no?, de dar respuesta a estas demandas históricas que vamos teniendo como sociedad, y que bueno, van en el marco de la dignidad,
como ser humano, ¿no? La cuestión del trabajo, el hábitat, el alimento, ¿no? El plato de comida. Entonces, bueno, ese es el desafío. Ahora retomemos esto de las líneas de trabajo, que bueno, lo hemos conversado en distintas ocasiones, sobre todo en lo que hacen ustedes de economía solidaria, y la otra rama también de muchos años de desarrollo, que es en materia de vivienda, pero en esa segunda instancia que cerraban ahora en estos últimos días, ahí sí como que se retoma la idea original de el rol desde Cáritas Diocesana como más de distribución de la continuidad de la asistencia. Sí, desde la Cáritas Diocesana acompañar el trabajo territorial a través de organizaciones. Siempre por ahí está la discusión, pero bueno, hay que ayudar de cualquier manera al que llega, ¿no? Y hay un lema que tiene Cáritas Argentina que lo pensó para catástrofes hace muchos años atrás, que es: la ayuda que más ayuda es aquella que se organiza. Y tiene un sentido muy profundo porque tiene que ver con que no pensarse solos y que en esto todos hacemos una parte y la tenemos que hacer bien, planificada, organizada. Y nosotros, si bien conocemos lo que pasa en los territorios, en los barrios, quienes están en el cotidiano son las capillas, las parroquias que están en los sectores insertas, las organizaciones barriales y demás. Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que va llegando lo vamos distribuyendo. Tenemos distintos criterios. Las Cáritas parroquiales, por ejemplo, cuando se envían los pedidos, se envían para las familias que asisten, 90 familias, 70, 15, 25, y con las demás organizaciones barriales lo que vamos haciendo, vamos trabajando en función de lo que hay. Y se distribuyen partes equitativas, porque generalmente las cuestiones de trabajo de las instituciones son mucho más desestructuradas que las Cáritas. Tienen un trabajo diferente en la manera de abordar la asistencia en los barrios. Entonces, entre esas metodologías de prácticas de hace años, que algunas no están muy buenas, que eso también está bueno remarcarlo, porque ya ir a pedir un alimento es muy difícil. Y de la manera que te trata quien te asiste, en algunos casos de las Cáritas tenemos varias quejas, son personas que hace muchos años están, es muy difícil poder hacer comprender que quien pide no es porque no tiene ganas de laburar, sino la complejidad del contexto es muy difícil que la puedan interpretar. Entonces, bueno, ahí también los compañeros de pastoral van trabajando no solamente en la entrega, sino también en la forma de cómo se entregan, que es un trabajo que viene haciendo desde años Cáritas. En algunos lugares se ha podido evolucionar y han salido líneas de trabajo vinculadas a economía solidaria, vivienda, a apoyos escolares, a otro tipo de proyectos, pero bueno, también como en la sociedad misma están estas partes que se dan, pero no por eso es menos valorable su laburo que tienen hace años asistiendo a muchas familias que hoy no están pudiendo llevar su plato de comida a la mesa. Y en relación a la respuesta por parte del Estado, ¿cómo vieron ustedes? El Estado estuvo, y ante tamaña catástrofe no alcanzó. Ahí tenemos también distintas metodologías de trabajo con las que nos venimos sentando. Nosotros participamos del Consejo de Políticas Sociales. Nos hubiese gustado que ante esa catástrofe el Consejo fuera convocado, porque somos parte medular de la asistencia social en los barrios. Teníamos ideas para proponer, teníamos trabajo para compartir y metodología también de trabajo. Creo que ese hubiese sido un ámbito muy bueno para ayudarnos y sobre todo para orientar, porque los primeros días hubo mucha desorientación en qué hacer o cómo hacer. No solamente nosotros, que es una institución que hace años trabaja en cuestiones de asistencia, en un momento decís, che, hay un montón de gente acá en la puerta, algo está pasando. Y sí, sucedía que en zona norte, es una zona nosotros donde no hay Cáritas, claro, porque no es una zona que históricamente, no es que no necesita ayuda, pero no está estructurada la ayuda, porque es otro tipo de sector el que prevalece allá, gente trabajadora. Digamos, hay algunas familias de la periferia sobre todo que asisten, es en la Cáritas de la parroquia San Roque, que está cruzando el puente,
o en el Buen Pastor, que está cerca ahí de la cárcel, Sí. en Calle Alvear. Pero todo ese macizo de barrios que están en el medio no participan en ninguna cuestión de asistencia, por lo menos desde el laburo de Cáritas. Y ahí nos dimos cuenta que sí, que no había. Entonces, bueno, muchas de esas familias eran las que asistían al centro que teníamos ahí en el Centro Comunitario San Roque. Entonces, bueno, ahí hicimos llegar al Estado que se necesitaban abrir distintos puntos. Nosotros también abrimos ahí la capilla de Santísima Trinidad en el barrio Cooperación, que, bueno, va a sostener el trabajo durante todo el año, porque no solamente, como decía Joaco, esto vino a profundizar la cuestión social que ya estaba muy complicada, sino que también esa gente que no se inundó está pasando muchísima necesidad también. Y bueno, una de las referentes de ahí, Inés, que abrió generosamente la parroquia, de hecho está usando la capilla como lugar, nos decía que va a seguir durante todo el año porque descubrió una realidad que por ahí no había visto en los vecinos de su barrio. Claro. Están escuchando a Marina Buentenau y Joaquín Urich. Vos hablabas de las líneas de trabajo, planteaban también en estos días la intención de sí recuperar cierta normalidad sin abandonar esta perspectiva de la emergencia, pero encauzándola al trabajo más de por fuera de la asistencia directa, ¿no? Desde economía solidaria y desde vivienda. Lo de vivienda son los mejoramientos habitacionales que se trabajan habitualmente, ahora recientemente, bueno, con una ordenanza actualizada, y desde economía solidaria, acá digo, para el aire de la radio, experiencias de ferias, de mercados barriales, el trabajo con la agricultura familiar, con laburantes de distintos sectores que de qué manera se vieron afectados, cómo laburaron y con qué se encontraron después de la inundación sobre lo que se venía construyendo desde hace tanto tiempo. Sí, ahí que es el primer acercamiento a emprendedoras, unidades productivas que vienen participando de las distintas propuestas que el área articulado también con esas instituciones va generando y proponiendo. Ahí la realidad es compleja porque quizás en la instancia en la que estaba en el último tiempo, digamos, ¿no?, de emprendimiento, unidades productivas con una estructura de producción y comercialización, digamos, interesante, donde el ingreso de ese emprendimiento era uno de los ingresos principales, o sea, a ese punto digamos, de estructura productiva han llegado. Eso fue una construcción de muchos años con distintas propuestas que fueron tomando, sobre todo, digamos, algunos programas específicos y acompañamiento de Cáritas Argentina, pero también otros programas estatales, ¿no?, donde, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social en años anteriores proponía a este sector y eran programas que tenían mucha injerencia directa en esta estructuración. No fue de un año para el otro, sino una construcción de haber participado de distintas propuestas, y lo que pasa en estos tiempos, en este contexto, es que para esta reconstrucción que se plantea o se planifica, esos programas ya no existen, o sea, esas alternativas de estructuración no están, y es el desafío con estas donaciones que han llegado, bueno, cómo se piensan y se proponen estas alternativas para seguir fortaleciendo en algunos casos, y en otros casos casi te diría arrancar desde cero, porque se ha perdido todo, y bueno, ahí, ¿no?, las alternativas a través de programas de subsidio, de microcréditos, son las que se están pensando, que en algunos casos ya se están desarrollando para volver a pensar y poder estructurar nuevamente estos espacios, estos emprendimientos, pero también los espacios colectivos de comercialización, que eso es otra cuestión importante, volver a contar y tener, e incluso poder pensar nuevos espacios de comercialización en esta economía solidaria para este sector que bueno, ya en general, ¿no?, la cuestión del ingreso está muy afectada. Entonces es un desafío pensar esos espacios. Yo por ahí para compartir, porque generalmente
Desde el área, nosotros a las compañeras que tienen emprendimientos, eso, las sentimos como compañeras de trabajo. En todos estos años hemos construido vínculos muy lindos, muy profundos, y cuando pasó esto fue terrible y dijimos, ¿dónde están? Bueno, nos empezamos a comunicar y después nos enteramos con el tiempo que ya algunas pasaron por Cáritas, porque Cáritas también fue afectada. Yo fui después de un mes a la institución, pero después ellas habían pasado a limpiar. Pasaron a limpiar y durante todos los días que estuvimos como en estas actividades de asistencia, ellas participaron y algunas perdieron la casa. Y bueno, así un poco cosas en la casa, nos decían que les hacía bien también salir, estar en contacto con otra gente, pero bueno, estuvieron desde el primer día hasta el 21, que fue el último, dando una mano. A mí eso es como... me sorprende y también es lo que en un punto te genera energía para seguir apostando en estos vínculos diferentes de trabajo, donde vas a decir, bueno, una mina que perdió todo el taller está ahí dándote una mano, limpiando el piso como vos, armando pedidos, y después vuelve a su casa a seguir haciendo lo mismo, porque sabe que en un punto, unos días más, nosotros vamos a volver a su casa, a intentar a volver a reconstruir todas las instalaciones eléctricas, que es lo que más se perdió en los talleres por ahí, que es tan caro el cable. Claro. Entonces, bueno, de ese estilo de cosas, ese ida y vuelta... bueno, pero imagino que ahí vos tenés algún balance del resultado de la construcción comunitaria que desde hace tanto tiempo se busca, ¿no? Porque también esa compañera trabajadora también en esa sede tiene su local o su espacio para la producción, ¿no? Claro, pero son cosas gratificante dentro de la tragedia de poder encontrar eso, ¿no? Por eso lo rescato, porque yo me enteré después. Claro. Casi que mucho tiempo después. Y ellas lo primero que pensaron fue en Cáritas. Obviamente que piensan en su espacio de laburo, pero también los primeros mensajes no es que... En la lógica ¿Cómo está Cáritas? ¿Cómo están ustedes? Y ahora incluso mismo. Dicen, chicos, están rescansados, paren un poco, qué sé yo. Bueno, esas cosas de cuidado que se dan en estos procesos, que también por eso se hacen tan como potentes, porque así como nosotros laburamos con gente que no sabemos mucho de la vida, nos conocemos en algún momento de la historia, pero sí buscamos que haya una sociedad más equitativa, y ellas pueden entrar en esa lógica también, y son parte de nosotras constructores, no solo de espacios distintos de laburo concreto, sino también como de proyectos y de sueños que en algún momento los empezamos a compartir. Que eso también en esta catástrofe creo que fue lo que viene sosteniendo un montón de gente, porque, o sea, vos vas a tu casa y todo lo que tenías se fue. Y, no sé, la silla que te gustaba, el sillón que te gustaba, las fotos, todo eso como que lo pensás y cada vez es más difícil y vos las ves no te digo como si nada pasó, pero tienen una capacidad de reponerse ante la adversidad que es tremenda y es muy te moviliza mucho eso. Y a su vez ese trato también permite advertir y bueno, sé que también es parte de la proyección de cómo seguir trabajando de distintas problemáticas, necesidades cotidianas que se dan y que por ahí en el relato de los efectos de la gran inundación quedan de largo. Desde, no sé, hemos hablado muchas veces el transporte público y cómo está circulando, pienso en un caso concreto de otro laburo que ustedes estuvieron haciendo con el municipio, que era el de salud bucal, con una oportunidad súper positiva de poder atender la salud bucal, de revisar las condiciones de muchas mujeres, sobre todo, que durante años ni siquiera se planteaban esa posibilidad o eran maltratadas en una unidad sanitaria, en la atención, y que pierden esa prótesis con la inundación, o lo que ustedes quieran agregar de esas otras cosas que está buenas, que por ahí no se ven y es interesante destacar de lo cotidiano. Sí, y hay que ir por esa segunda prótesis que se perdió. Es volver y es volver a plantear, llegamos hasta acá, tuvimos la prótesis, porque bueno, una de las compañeras manifestaba que era las 9:00 y como que fue, ya le venían goteando y todo, y
y te vas a levantar y no te acordás de ponerte la prótesis. Claro. Y en un momento entró como una ola en la casa y, no sé, tiempo después se acordó de la prótesis. Bueno, y ahí estamos trabajando, porque justo es en Cerri, son las compañeras que más afectadas fueron las de Cerri, trabajando nuevamente en las unidades sanitarias de acá de Bahía, porque también algunas perdieron todo. ¿Cómo se llama? Los sillones que se habían comprado, claro, también en el marco de específico las mejoras para que trabajar, venían haciendo desde salud en las unidades sanitarias, entonces también en las unidades sanitarias también fueron afectadas. Lo vamos a lograr, seguramente va a ser con más tiempo, pero también tenemos proyectos y eso está bueno que los nombramos antes del agua, que era empezar a trabajar con salud oftalmológica. Claro. Con la universidad nos habíamos juntado con el rector, con Vega y con la referente también, que vienen ellos desarrollando un proyecto re lindo. Y bueno, ya nos habíamos sentado, estábamos re embalados y bueno, pero lo vamos a retomar porque también en estas semanas pasaron varias mujeres diciendo que habían perdido los lentes. Algunas los pudieron hacer en algún sistema que hubo, algunas, ¿cómo se llama?, ópticas que también estaban dispuestas, pero bueno, pasaron muchas cosas buenas, pero también que no llegan a saberse en los sectores más periféricos, claro, porque no escuchas noticias, porque, o sea, la vida te pasa por otro lado, digamos. Entonces, bueno, el desafío siempre es seguir pensando y sabiendo y partiendo que ya pudimos hacer muchas cosas, volver a recuperar aquellas que se perdieron y pensar en otros espacios. Hoy lo que estamos intentando también generar nuevos lugares de comercialización, lugares con mejores condiciones, porque el frío está siendo cada vez más complejo y necesitamos lugares cerrados donde muchos vecinos de Bahía puedan ir a desarrollar su actividad productiva porque es buena, porque es de calidad, porque tienen capacidad y porque también necesitan una oportunidad para poder empezar a pensarse en mejorar sus condiciones de economía en su familia a través de su trabajo, a través de lo que saben hacer. Así que bueno, no descartamos nada de nuestro laburo, pero estamos ahí en algunos parates, porque también físicamente el equipo es poco, las ganas muchas, y ahora lo interesante es que tenemos algunos fondos específicos para poder trabajar algunas cuestiones para fortalecer las que tenemos y recuperar algunas que se perdieron, ¿no? Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la colecta anual? Bueno, siempre es una... porque, bueno, siempre en la pregunta está, ¿no?, muy... la colecta es una cuestión histórica, donde todos los años es una herramienta que de forma institucional tenemos para todo esto que hablamos, estos proyectos, darle viabilidad a muchos de esos proyectos a través del ingreso de fondos en el marco de la colecta. Ahora, siempre, por lo menos esta semana, la pregunta fue la relación directa con la cuestión de la emergencia. Sí la hay, porque, bueno, retomando esto que decíamos de esta catástrofe ha hecho retroceder en muchos aspectos que habíamos avanzado, pero bueno, no deja de ser importante no desviar la cuestión de la colecta, destacando la importancia que tiene para nosotros institucionalmente para seguir proyectando el trabajo. Así que bueno, es una invitación a la comunidad a seguir apoyando estas iniciativas. Quizás esto que nos sucedió como comunidad a nivel local nos sirve para poder volver a traer a la mesa, ¿no?, estas cuestiones que no aparecieron de un día para otro, todas estas problemáticas, sino que esto que pasó nos da la oportunidad de volver a charlarlo. ¿Cómo es este fin de semana y de qué manera se puede colaborar? Bien, es sábado y domingo, es el fin de semana de colecta. Las distintas parroquias y grupos se van organizando en el marco de este fin de semana, lo que es la salida a la comunidad, en el barrio, en sus lugares más cercanos, ¿no?, yendo el casa a casa contando qué es la colecta y bueno, ahí charlando, ¿no?, con el vecino.
Ahí pedimos que no den ropa. Sí. Claro, bueno, porque eso en esto de la ayuda que más ayuda es la que se organiza, sigue habiendo galpones llenos de ropa, ¿no? En esta ciudad. Sí. Perdón, ahora completamos con los datos, pero también en esto de cuestiones prácticas, tal vez para ir aprendiendo algunas cosas, los otros días hablamos de un caso de la Municipalidad de Rufino, ¿no? Que aplicó una decisión lógica para que llegue la ayuda de la manera más razonable. Contá un poco cómo fue. Sí, bueno, en esta articulación que hubo en el marco de las donaciones y ida y vuelta para ver, bueno, qué se iba necesitando, bueno, fue positivo en esa colección, en esa charla. En definitiva, la donación fue en el marco de lo que nosotros institucionalmente pedíamos que era necesario en ese momento. Lo entendieron y bueno, avanzamos en ese sentido. Y bueno, en el marco de la acción digamos, fue un dinero que se destinó para el desagote, digamos, de los pozos ciegos de distintos barrios. La municipalidad transfirió el dinero para que se pueda afrontar esa acción. O sea, transformó donaciones materiales habían hecho una colecta, y lo que hicieron fue cuantificar que salía el arroz, todo lo que habían juntado, y lo depositaron en dinero, lo convirtieron en dinero, lo filmaron, mandaron ahí un videíto, que eso también estuvo buenísimo, porque a veces cuando ayuda a otra localidad también hay necesidades en la localidad propia, y hay un gesto interesante del gobierno de ahí de Rufino, que hizo eso, que para nosotros sirve mucho más el dinero, porque lo puedes destinar a cuestiones específicas o a casos puntuales de necesidades concretas que no se solucionan con 1 kilo de leche o con pañales. A veces hay cosas o que incluso en la logística o en el costo del envío de enviar las cosas. Determinados elementos te sale más caro que la propia donación. Se valora que esto, obviamente, pero bueno, y también pensar de qué manera buscar ayudar, voluntarios para que estén ese día, en ese momento, cuando lleguen los camiones. Bueno, luego de este paréntesis, entonces, bueno, Joaquín, ¿dónde está la data? Ahí las parroquias, bueno, se organizan en el marco de la colecta y salen a las calles. También en esa jornada de fin de semana se organizan, y bueno, también es un punto de entrega, digamos, la parroquia más cercana. Y después, bueno, la posibilidad de conocer los proyectos a través de la página web, ¿no? caritasviablanca.org.ar, donde ahí está esto que charlamos, bueno, ¿no? En una contado quizás más específicamente estas acciones, y ahí está también la posibilidad de poder colaborar y donar a través de transferencias, donde bueno, ahí están los indicativos. Y después, más allá de esta jornada especial de Cáritas, la propuesta a poder seguir acompañando las acciones en toda la instancia del año, digamos, con donaciones específicas, la posibilidad de hacerte socio y socia, y bueno, seguir comunitariamente entre todos, entre todas, poder sostener estas acciones. Mari. Los grupos salen todos identificados de las parroquias, salen con carteles, hay autos que tienen los cartelitos de Cáritas, y todos se acercan a la parroquia, van haciendo por sectores, un trabajo también muy fuerte de toda la iglesia, porque para la colecta anual de Cáritas, todas las grupos de las distintas parroquias y capillas trabajan este fin de semana para la colecta, inclusive el dinero que nosotros ponemos en la limosna de las misas, ese fin de semana es para Cáritas. Joaquín Urrich, Marina Buentenau, muchísimas gracias.